Bienvenidas a Química al Extremo. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, estudiantes de la Universidad del Bosque, que nos van a contar su proyecto acerca de biomarcadores salivales para la detección de enfermedades en la cavidad oral. Específicamente hablamos de la estudiante Catalina Choachi y Yasmina Avellaneda. Quisiera saber si nos podrían contar acerca de su proyecto o nos podrían dar una breve introducción acerca de lo que van a hablar el día de hoy, por favor. Claro que sí, Santiago. Bueno, nuestro proyecto se basa en la revisión bibliográfica de 3 artículos recientes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Bosque, pertenecemos a la Facultad de Odontología. Este proyecto se desarrolla en el área de bioquímica. Nuestro tutor es el profesor Diego Gualteros. Como les decía, nos reunimos 5 estudiantes, de los cuales son Catalina Choachi, Santiago Céspedes, Angie Melisa Bustos, Isabela Llerena y pues quien les habla, Yasmina Avellaneda. Y todo esto se hace con el fin de poder desarrollar nuestro proyecto que lo hemos bautizado ¿Sabía usted que la saliva contribuye con el diagnóstico de enfermedades? Listo, perfecto. Aquí en el programa planteamos una serie de preguntas. Señorita Catalina, ¿nos podrías contar qué es la saliva y cuál es la importancia en su proyecto? Bueno, la saliva es una secreción proveniente de las glándulas salivales, cuya composición está 99% agua y 1% de materiales orgánicos e inorgánicos. La saliva es súper importante en nuestro proyecto porque de ella nosotros tomamos diferentes biomarcadores. Se ha demostrado que en la saliva hay alrededor de 100 biomarcadores, entre ellos los importantes para nosotros y en nuestro proyecto son el ADN, ARN, microARN, ARN mensajero y las proteínas. Perfecto, muchas gracias. Señorita Yasmín, ¿nos podrías contar qué es un biomarcador salival, por favor? Bueno, continuando con la idea que dice mi compañera Catalina, el biomarcador es una forma precisa, es el término que debe hacer referencia a una sola especie molecular que está presente en el sujeto o en el paciente que se está haciendo el estudio y pues que nos va a determinar la enfermedad o la condición por la cual está pasando nuestro paciente. Ok, muchas gracias. Señorita Catalina, ¿cuál es la ventaja de usar biopsias líquidas en saliva? Bueno, una biopsia líquida no es únicamente la saliva, sino una biopsia líquida se refiere a cada fluido que tenemos en el cuerpo, ya sea sangre, saliva, líquido sinovial, entre otros. Entonces, su ventaja es que este método es de fácil obtención, además de esto no coagula rápidamente y resulta menos traumático para el paciente. Señorita Yasmín, ¿qué tan común es el cáncer oral y cómo se diagnostica? Bueno, Santiago, el cáncer oral a nivel mundial es uno de los más comunes y aproximadamente el 90% de este cáncer se origina histológicamente de las células escamosas. Esto nos permite clasificarlo como carcinoma de células escamosas orales. Entonces, como este desarrollo viene desde la histología de la célula de nuestro paciente, traigo una excelente invitada, la doctora Zoila Castañeda Murcia, quien nos ampliará y nos dará su punto de vista histológico del carcinoma de células escamosas. Buenos días a todos, un agradecimiento a las estudiantes y al profe Gualteros por permitirnos participar del simposio de bioquímica. La idea es poder integrar algunos conocimientos básicos con algo de diagnóstico diferencial de cáncer de escamo celular para estudiantes de segundo semestre. Los filamentos intermedios es a lo que yo me voy a referir, unos elementos del citoesqueleto ampliamente conocidos por los estudiantes y que tienen una importancia porque son las proteínas que se expresan en vida prenatal y que siguen existiendo, están tanto en el citoplasma como en el núcleo y son evidentes también en células tumorales. Esos filamentos intermedios que hacen parte de las células epiteliales son las citoqueratinas.
Aquí me voy a referir a la diferenciación de la piel. Estamos viendo la etapa de dos células, célula basal y peridermo, que las estamos viendo con microscopía de luz en coloración normal y en coloración especial, y con microscopía electrónica, y es para referirnos que la información básica que adquieren las células en etapa prenatal es importante en básicamente el elemento primordial de diferenciación está representado por las citoqueratinas, que ustedes las ven aquí en el estrato basal. Se expresan la queratina 5, la 6, la 14, la 16, siendo 6 y 16 un marcador importante a nivel tumoral. En el estrato espinoso, donde hay exceso de desmosomas, también en mucosa oral, entonces las queratinas que se van a evaluar y que son persistentes, queratina 1, y se van a evaluar la queratina 10, la queratina 6, la queratina 16. En el estrato granuloso las células ya han hecho citomorfosis, han empezado a ascender, empiezan a desensamblarse los filamentos intermedios de las moléculas de adhesión para formar la escleroproteína de protección, que es la queratina. Es muy importante tener en cuenta la queratina 16 y queratina 17 en diagnóstico de lesiones invasivas. Las células ascienden y van a formar el estrato córneo o paraqueratinizado u ortoqueratinizado, donde la característica importante es la presencia de un saco lleno de filamentos intermedios ensamblados. Se expresa la queratina 13 y la queratina 15. En esa organización que se genera a nivel del estrato granuloso participan proteínas importantes y que pueden ser marcadores en el proceso de diferenciación celular, como la L-eitina, la profilagrina, la fenlagrina y la elafina. También es importante tener en cuenta que esos filamentos intermedios, cuando hacen parte de mecanismos de adhesión, se asocian y se expresan con una serie de proteínas calcio dependientes, donde una de las más importantes como marcador de célula tumoral es la decaderina, y para la migración la plectina. Toda esta información nos ha llevado a entender de una forma mucho más lógica y racional muchos de los conceptos que tienen que ver con la biología del cáncer y de otras enfermedades. Uno de los descubrimientos interesantes en este momento es saber que las células secretan organelos que reciben el nombre de exosomas, y esos exosomas van a tener información sobre las características de las células, movilidad, receptores de superficie para generar mecanismos de señalización. Estamos de todas formas en incertidumbre con el COVID-19, pero también incertidumbre sobre diferentes técnicas que aparecen, y nos falta mucha información sobre toda la conexión de las células, mecanismos de señalización, redes de información para poder tener diagnósticos acertados, lo cual hace que debemos trabajar en equipo. Fue un placer volver a hablar con ustedes, que estén muy bien. Entonces, creo que cada uno de ustedes les correspondió un artículo. ¿Me podrían contar acerca de este, por favor? Claro que sí, Santiago. En este artículo que vemos a continuación, se denomina posibles biomarcadores de ARN mensajero salival para la detección temprana del cáncer oral. Quiero destacar que los artículos que nosotros referenciamos en este proyecto son artículos bastante actualizados. Este se publicó en el presente año, o sea, en el 2020, y los otros dos artículos que vamos a ver a continuación se publicaron en el 2019. Volviendo a este artículo, este nos habla de que se evaluaron posibles biomarcadores en la saliva humana para el diagnóstico precoz del carcinoma oral de células escamosas. Se seleccionaron 30 genes candidatos con relevancia para el cáncer. Para ello se necesitó la ayuda de 67 pacientes, de los cuales 34 pacientes no tenían ninguna enfermedad oral y 33 pacientes poseían carcinoma oral de células escamosas. Se compararon los niveles de ARN mensajero, de los cuales se escogieron 6 genes, y demostró que
estos fueron significativamente más bajos en la saliva de los pacientes que tenían carcinoma de células escamosas que en los pacientes sanos. Además de esto, en este artículo nos habla que un estudio anterior mostró que la periodontitis crónica influye en los niveles de los biomarcadores de ARN mensajero salival y que además de esto la periodontitis es un indicador de riesgo de cáncer de cavidad oral. Entonces, el propósito de este artículo era mostrar la importancia de los biomarcadores salivales, la importancia que tiene la saliva para la detección de este cáncer, que es muy común, y también la relación que tiene el cáncer entre la periodontitis y pues ya el carcinoma de células escamosas. Así es. Bueno, el segundo artículo de revisión son los biomarcadores salivales para el diagnóstico y el seguimiento del CA de células escamosas, el estado actual y las perspectivas. Entonces, este artículo nos permite unir ideas y conocimiento de cómo es el pronóstico de los pacientes actualmente que presentan CA de células escamosas. En este tema, damos la bienvenida al doctor Rafael Guerrero, quien nos va a explicar un poco más sobre qué son biomarcadores y cuáles se usan actualmente para la detección del carcinoma de células escamosas. Debido justamente a las características del progreso a largo plazo de las diferentes etapas patológicas que tiene el carcinoma escamocelular, digamos, con relación a los biomarcadores, sería deseable una detección temprana de las lesiones precancerosas, justamente con marcadores moleculares que sean precisos en la etapa de prevención, y si no se puede en esta etapa, que se puedan utilizar para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento del paciente con este tipo de cáncer. En la actualidad se han explorado, digamos, varios marcadores moleculares que van desde el análisis genético, el análisis del transcriptoma, del proteoma, del metaboloma o de la epigenética, ¿sí? Sin embargo, para hacerlo un poco más práctico, el perfil de biomarcadores se puede agrupar en 5 grupos de acuerdo a su función o su implicación en el desarrollo del carcinoma escamocelular. Podríamos agruparlo entonces de la siguiente forma. En el primer grupo encontramos el grupo de las citoqueratinas, en el segundo grupo moléculas de unión intercelular, las chaperonas moleculares en el tercer grupo, en el cuarto grupo los factores de transcripción y en último lugar las enzimas redox mitocondriales. De todos modos, la inmunohistoquímica ha sido y sigue siendo el estándar del diagnóstico indispensable para el diagnóstico del cáncer de escamocelular, bueno, y en general el de piel. Ahí a nivel histológico se describen varios criterios como la profundidad de invasión, el compromiso de los nervios, el subtipo histológico y el grado de diferenciación tumoral. Sin embargo, digamos, varios de los criterios o varias de las recomendaciones varían según la escuela, digamos, donde se haya formado el especialista y la escuela que se emplee. Entonces, por tanto, todavía no se ha llegado a un consenso para encontrar un panel de biomarcadores que sea confiable y distintivo en cada una de las etapas de la progresión del carcinoma escamocelular. Y el último artículo que nosotros referenciamos se denomina niveles salivales de interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 17A y factor de necrosis tumoral en pacientes con periodontitis y artritis reumatoide. Este específicamente nos habla de las interleuquinas para la detección de periodontitis y artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es la periodontitis? La periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta los tejidos que hay alrededor del diente. A esto se le denomina periodonto. Si esto no se diagnostica a tiempo, puede provocar la pérdida dental. Específicamente en pacientes que padecen esta enfermedad, se activan unas células que tenemos en cavidad oral y pues que tenemos en todo el cuerpo llamadas macrófagos. Estos macrófagos se encargan de producir unas proteínas, unas citoquinas llamadas interleuquinas. Estas interleuquinas pues encontramos la 6, la 8 y la 17A específicamente para la periodontitis. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de biopsias salivales y se encuentran esos niveles de interleuquinas elevados, es porque ya empezamos a diagnosticar específicamente periodontitis y cáncer oral. Aparte de esto, pues
Las biopsias salivales, las que te mencioné anteriormente, pues nos permiten todo esto, identificar tanto proteínas como son las interleuquinas, al igual que en los otros artículos el ARN mensajero, el microARN y pues el ADN para identificar genes específicos de cada patología. Continuando con la idea de Catalina, no olvidemos que cuando se hace este marcaje con los biomarcadores y la interacción de las interleucinas, encontramos la 1 beta y la interleucina 8, que son las que se aumentan en el cáncer oral. Entonces, este procedimiento nos permite evidenciar la etapa en la que está el cáncer y cuando ya está pasando etapas tardías, porque estas interleucinas están aumentando. En estos momentos nos encontramos con Isabela Llerena y Angie Bustos, quienes también participaron en el desarrollo de este fascinante proyecto que nos han comentado hasta ahora. Angie, continuando con lo que decía tu colega Yasmín, ¿qué es la artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune que provoca la inflamación y el deterioro de las articulaciones, aunque también puede afectar otras estructuras como lo son los pulmones, los ojos, el corazón, la piel y los vasos sanguíneos. Los principales signos y síntomas son la hinchazón y la sensibilidad a la palpitación de las articulaciones. Ok, perfecto. La última pregunta que va para los dos y es, ¿qué otras interleucinas están involucradas en la periodontitis y en la artritis reumatoide? Bueno, pues en la periodontitis podemos encontrar principalmente interleucinas como la interleucina 6, la interleucina 8, la interleucina 17A, el factor de necrosis tumoral que normalmente incrementan sus valores en saliva, pero los que más importancia clínica tienen, pensaría yo que son la interleucina 6 y la interleucina 8, al igual que el factor de necrosis tumoral. Pues la interleucina 8 es una potente citocina que normalmente activa neutrófilos y se activa en regiones inflamatorias. Normalmente esta libera células endoteliales y fagocitos en la grieta gingival. Bueno, para complementar lo que dice mi compañera Isabela, esta interleucina se relaciona con el estado del periodonto y reacciona con el tratamiento periodontal. El factor de necrosis tumoral, por lo tanto, por un lado, es una citocina derivada de macrófagos que normalmente están presentes en el tejido afectado, lo cual la correlaciona directamente con el estado periodontal. Esta básicamente induce la expresión de proteasas degradantes de la matriz. Con esto finalizamos nuestro programa el día de hoy. Les pedimos a nuestros televidentes que abran la plataforma Kahoot para hacer una actividad interactiva con todos los temas vistos el día de hoy.